Bien, vamos a comenzar con la presentación de la última de las conferencias y realmente es un poco ocioso presentar a don Jaime Salazar en esta casa, pero simplemente por recordar algunos de sus méritos y condiciones, pues citar que es licenciado y doctor en Derecho, que además fue director de la Real Academia Matitense de Heráldica y Genealogía, que es académico correspondiente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación y que, sobre todo, es académico de número de la Real Academia de la Historia y que, por lo tanto, es el mayor heraldista que hay en España porque precisamente es su función en la Real Academia de la Historia. Entre sus premios y distinciones, recuerdo ahora la condecoración de la Orden, la encomienda de número de la Orden de Isabel la Católica y diversos premios científicos a sus múltiples publicaciones. Quizá el más importante, por lo menos en mi modesta opinión, es el Premio Nacional de Historia concedido por el Ministerio de Cultura en el año 2009 a una obra colectiva precisamente titulada El Rey y que, si mal no recuerdo, editó Espasa Calpe. Tiene muchísimas publicaciones, todas en el ámbito de la genealogía y la nobiliaria, y por lo tanto es la persona más indicada para hablarnos de este tema, que es el de la evolución de la figura del heredero en las coronas españolas. Cuando quieras, Jaime. Bien, ¿verdad? Si alguien no me oye, que me levante la mano para que yo me esfuerce un poquito hablando más alto. Porque no hay nada que más moleste a un orador que cuando ya ha terminado su exposición hay alguien que le diga qué mal se te oía, no me he enterado de nada. Eso es terrible, eso es terrible. Yo, por lo tanto, ruego que el que no me oiga, que lo diga. Ya he dicho alguna vez, y como hablo tanto en esta tribuna, que el profesor Alvarado tiene el récord de ser la persona en este mundo que me ha presentado más veces. Hoy vuelve a redundar otra vez con esta actividad y, por lo tanto, tengo que volver a redundar en el agradecimiento, al agradecimiento de hace años. Y quiero dar las gracias a que se cuente conmigo para este simposio, que siempre resulta muy agradable para el historiador disfrutar de la oportunidad de que se le deje hablar y, sobre todo, que se le deje hablar de cosas que son su interés más querido, ¿no? Por lo tanto, en un tema como general como este de simposium en torno a la monarquía pasado y presente, creo que, como me ha parecido, que con motivo de la reciente mayoría de la edad de la princesa de Asturias, era un tema interesante el poder hablar sobre esta, pero desde un punto de vista que no es exactamente el que se está tratando siempre en la prensa, sino yendo un poco más a la cuestión histórica, a la evolución y sobre todo a algunas características que se dan por sabidas pero que no lo son tanto. Voy a tratar, por tanto, de esta institución, de las coronas de Castilla, Aragón y Navarra, con los títulos de Asturias, Gerona y Viana, y voy a contar cuáles son sus orígenes y luego cuál ha sido su evolución a través de los siglos. En principio, tenemos que subrayar que la figura del heredero del trono se inicia en los primeros tiempos de la monarquía asturleonesa con un carácter muy borroso. En efecto, el carácter cuasi electivo de la primitiva corona, a imitación de la monarquía visigoda, no va a favorecer, por tanto, la existencia de la figura del heredero. Aunque los reyes visigodos tendieron a transformar la monarquía electiva en hereditaria, mediante el procedimiento de asociar al trono al hijo que creía que les iba a suceder, asegurándoles con ello la elección a su muerte. El principio electivo, sin embargo, nunca fue abandonado y tal vez fue esta una de las causas que más contribuyeron al fin de aquella monarquía. Sin embargo, la diferencia radica en que en la asturiana la elección se produjo siempre
dentro de una misma familia, mientras que en la visigoda podía recaer en cualquier magnate godo que no fuera de origen servil o no hubiera sido tonsurado. Los primeros reyes asturianos fueron elegidos caudillos más que reyes por el pueblo astur, y solo después, conforme el reino fue consolidándose y recibiendo nuevas aportaciones de refugiados del sur, la sociedad fue adoptando unas nuevas prácticas sucesorias. Pero el año 966, con la entronización de Ramiro III, niño de 5 años, bajo la regencia de su tía la infanta monja doña Elvira, calificada por la crónica como Virgo prudentísima, es cuando se manifiesta a las claras el carácter resueltamente hereditario de la corona. Este acontecimiento, es decir, la accesión al trono de un rey niño y por tanto inhábil para ejercitarlo por sí mismo, se basaba sin embargo en unas recientes teorías jurídicas que la Iglesia venía defendiendo desde tiempo atrás, con el fin de dotar a la monarquía, y especialmente a sus cambios de titularidad, de la cada vez más indispensable estabilidad. En efecto, durante todo el siglo X ya se venía hablando en las escrituras públicas de la expresión de los derechos al trono. Así, por ejemplo, unos años antes, en 955, vemos un documento de Ordoño II con la siguiente expresión: en este tiempo fue sucesor en el reino nuestro padre de divina memoria, el Dominissimus príncipe Ramiro. Tras la muerte de él, le sucedimos en el solio. Este hecho nos pone en evidencia de forma rotunda que el carácter hereditario y dinástico de la monarquía estaba ya por entonces firmemente asentado. El rey medieval no es ya por consiguiente un simple caudillo alzado por sus magnates sobre el pavés, sino el titular de los poderes del Estado, el señor natural, en cuyo nombre se imparte justicia. El monarca, además, por encima de sus méritos personales, es el representante legítimo de la dinastía, aquel que con derecho gana el señorío del reino, en expresión de las partidas, y como tal, rey por la gracia de Dios. Lo mismo podemos decir de las coronas de Aragón y Navarra por los mismos años. Sin embargo, el presunto heredero no ostentaba por entonces ninguna prerrogativa ni título especial, aunque ya en el siglo XIII comienza a aparecer en los documentos con el calificativo de infante primer heredero de estos reinos. La primera vez lo encontramos en las confirmaciones de la persona del hijo primogénito de Alfonso el Sabio, el malogrado don Fernando el de la Cerda, el primer heredero, como se le define el documento. Con objeto de enaltecer su figura y dotarle de una cierta autonomía, este infante heredero va a tener a su servicio una casa con oficiales propios, y no será raro encontrar por ello en la documentación referencias al mayordomo o al alférez del heredero, especialmente desde el reinado de Alfonso X el Sabio, de Alfonso XI, perdón. Conviene, sin embargo, distinguir entre lo que era la casa propiamente del príncipe, que era designada cuando éste hacía una vida más independiente, es decir, en torno a los 14 años, y los oficiales encargados de su crianza. Así lo podemos comprobar, por ejemplo, con el príncipe don Enrique, luego Enrique IV, a quien su padre le nombró diversos oficiales para su servicio cuando apenas tenía los 3 años, como nos lo narra la crónica de Juan II. Por último, cabe destacar que conforme va pasando el tiempo, el infante va adquiriendo un estatus incomparablemente superior a todo lo considerado habitual hasta entonces. Igualmente hay que destacar que en esta época empieza a cobrar importancia cada vez mayor el juramento del heredero, como si el monarca quisiera resaltar el carácter hereditario de la monarquía y dotar a ésta de una mayor estabilidad frente a las ambiciones de la poderosa nobleza de la época. Pero no va a ser hasta el siglo XIV cuando, plenamente establecido el principio del automatismo sucesorio, se va a producir en toda Europa occidental la adopción de un título concreto para los sucesores. Esta práctica se inicia en la corona inglesa, con la asunción por parte de su heredero del título de príncipe de Gales, en concreto el 7 de febrero de 1301, en la persona de quien sería más tarde el rey Eduardo II. Poco tiempo después, el heredero de la corona francesa asumirá el título de duque de Normandía y ya definitivamente el 29 de agosto de 1350 el de Delfín, al recibir el primogénito de su monarca con carácter hereditario, el señorío feudal sobre el delfinado de Vienne, cuyo jefe, cuyo soberano se llamaba Delfín de Vienne, por cierto, por compra-venta a su último titular. En España se produce el mismo fenómeno que vamos a analizar a continuación. En la corona de Castilla hay que esperar hasta el 8 de julio de 1388, cuando se firma el Tratado de Bayona entre Juan de Gante, duque de Lancaster,
como marido de la infanta doña Constanza, heredera de Pedro I el Cruel, y Juan I de Castilla, estableciendo la reconciliación dinástica. Por este tratado, Juan de Gante y su esposa, doña Constanza, renunciaban a los derechos sucesorios castellanos en favor del matrimonio de su única hija, Catalina, con el primogénito de Juan I de Castilla, el futuro Enrique III, a quien se le otorgó como heredero la dignidad de príncipe de Asturias. El título se concedió con gran ceremonia, haciéndole sentar en un rico trono, poniéndole el manto de púrpura, cubriéndole la cabeza, dándole el cetro de oro en la mano y un ósculo de paz en la mejilla, e invitando a los prelados, magnates y procuradores a tributarle el pleito homenaje. Sin embargo, la muerte prematura de Juan I y la minoría de edad de su hijo don Enrique impidió la conformación institucional y jurídica del Principado. Desde entonces, todos los herederos de la Corona de Castilla gozaron de este título, incluso las infantas primogénitas, que cesaron en su uso al nacer su hermano menor. Esto es una peculiaridad muy española que es completamente desconocida en el resto de Europa, porque los príncipes, las hijas no son princesas de Gales nunca. Bueno, antes, no sé ahora cómo que ocurriría, pero la reina Isabel nunca fue princesa de Gales porque siempre se suponía que podía nacer un varón después. De los primeros tiempos de la institución, el título de príncipes de Asturias no fue solo un título de honor para sus titulares, sino que el territorio asturiano les pertenecía como patrimonio. Juan II dispuso finalmente en un albalá fechado en Tordesillas el 3 de marzo de 1444 la conversión del principado en señorío jurisdiccional, vinculando las ciudades, villas y lugares de las Asturias de Oviedo con sus rentas y jurisdicciones al mayorazgo de los herederos de la corona, aunque dicho documento fue en algún caso desobedecido e ignorado por los pueblos asturianos por considerarse un contrafuero. Con la conformación legal se recuperó la dualidad realengo señorío que perduraría bajo la jurisdicción del príncipe hasta la época de los reyes católicos. El 31 de mayo de 1444, el futuro Enrique IV intentó hacer efectivo el mayorazgo y recordó a Oviedo y a las 21 principales villas asturianas que pertenecían a su señorío, aunque no había ejecutado ni usado el principado, así por causa de mi minoridad como por causa de los grandes debates y los escándalos acaecidos en estos reinos. El título, por tanto, fue objeto de dos usos, uno genérico para nombrar al heredero castellano y otro específico y señorial de contenido patrimonial para aplicarlo al infante I en la línea de sucesión cuando el rey le transmitía de manera efectiva el territorio del Principado, con su gobierno y sus rentas. Sin embargo, conviene destacar que el título de heredero más antiguo de España es el de la Corona de Aragón, como vamos a referir a continuación. Desde el matrimonio contraído por Ramón Berenguer IV, conde de Barcelona, celebrado en Barbastro el 11 de agosto de 1137 con la reina Petronila de Aragón, que estaba en la cuna, no tenía más de un año de edad, él ya tenía los 20, la institución monárquica, pese al origen catalán de la dinastía paterna, se adapta completamente a la herencia dinástica materna. Los reyes descendientes de este matrimonio utilizarán su título aragonés con exclusividad y únicamente en su titulación completa, en el encabezamiento de sus documentos oficiales, añadirán también los títulos de la herencia paterna. Véase, por ejemplo, la documentación de Alfonso II. Alfonso, por la gracia de Dios, rey de Aragón, conde de Barcelona y marqués de Provenza, o la de Jaime I. Jacobus, por la gracia de Dios, Aragón, rey de Aragón, Mallorca y Valencia, conde de Barcelona y Urgel, señor de Montpellier. Vemos con ello que nada hay, por tanto, que haga referencia a una pretendida confederación catalano-aragonesa o a una no menos supuesta titulación de condes reyes, más irreal todavía, a denominarse, como podemos ver en algunas obras modernas, con el supuesto título de reyes de Cataluña-Aragón. Totalmente inexistente. Vea a este respecto las atinadas reflexiones de don Antonio Ubieto sobre este particular en su Historia de Aragón. Por el contrario, la Corona de Aragón tuvo como principal característica la de ser una unión real, en la que por ello solo la institución monárquica fue común a los distintos territorios, pero sin que se le pueda aplicar el término de confederación que tiene, desde el punto de vista jurídico-político, otras características distintas. Este es uno de los puntos en que habría que hacer hincapié, lo que se ha subrayado constantemente en los últimos años por muchos historiadores. Hay, sin embargo, algunos aspectos sobre los que creemos que no se ha hecho suficiente hincapié en la actual historiografía y sobre los que habría que profundizar, como son todos los referidos a que, pese a que los territorios de la monarquía aragonesa no llegaron a fusionarse y que conservaron su personalidad propia, se produjo, no obstante, un proceso total de aragonización
valga para esta palabra que me acabo de inventar, de la institución monárquica, como se manifiesta en las siguientes cuestiones. En primer lugar, la onomástica de la familia real. Sabemos que el príncipe heredero, hijo de Ramón Berenguer IV de Barcelona y de Petronila de Aragón, se le llamó Pedro, prefiriendo por tanto la onomástica de la Casa Real aragonesa a la condal paterna. Este niño, nacido en Barcelona en 1152, falleció en Huesca 3 años después. Correspondía entonces la sucesión al trono al hijo segundo del matrimonio, a quien se le había impuesto desde el bautizo el nombre de Ramón, propio de su padre y de la dinastía condal barcelonesa. Sin embargo, al suceder en la corona aragonesa, adoptó el nombre de Alfonso, nombre proveniente de la familia real aragonesa, algo así como si el nuevo monarca y su entorno hubieran juzgado poco propio de un rey el nombre de Ramón, típico, sin embargo, de la dinastía condal. A partir de entonces, todos los monarcas posteriores van a ostentar los nombres de su ascendencia aragonesa. Pedro y Alfonso, los únicos nombres nuevos, Jaime, Juan, Martín o Fernando, se deben a otras causas, pero en ningún caso a recordar a la dinastía paterna catalana, que no fue jamás tenida en cuenta a la hora de elegir los nombres de los futuros monarcas. En segundo lugar, el nombre de la dinastía. La familia real aragonesa, pese a su ascendencia paterna barcelonesa, que tanto es recalcada siempre por los catalanistas, fue siempre llamada Aragón, y así se apellidaron siempre. No solo los infantes, hijos de los reyes, sino también los miembros de las múltiples líneas legítimas e ilegítimas provenientes de su tronco. Los duques de Segorbe, los de Villahermosa y los de Montalto en Nápoles, y aún hoy día existen en Italia varias familias que mantienen el recuerdo de haber enlazado sus antepasados con miembros de la dinastía aragonesa. Por ejemplo, Pignatelli de Aragón, Caetani de Aragón, Aquaviva de Aragón, etc. No existe ningún linaje proveniente del tronco real que haya utilizado el nombre de Barcelona o de Cataluña, pese a estos indudables orígenes agnaticios de la dinastía. Y en tercer lugar, la heráldica. Se ha discutido mucho en estos últimos tiempos el carácter aragonés o catalán de las armas reales, cuyo uso algunos autores retrotraen al propio Ramón Berenguer IV, atribuyéndolas, por tanto, un origen catalán. Sin entrar en estas cuestiones, que no están en absoluto aclaradas, sí cabe subrayar, sin embargo, que este emblema siempre tuvo el carácter de armas reales, sin el más mínimo contenido o significado territorial, que han ido adquiriendo después. Estas armas, además de oro los 4 palos de gules, han sido siempre denominadas en la terminología heráldica como armas de Aragón, y nunca de Cataluña o de Barcelona. Respecto al título de heredero de la corona de Aragón, volvemos otra vez al tema después de todo este largo exordio, es decir, del Principado de Gerona, su origen es el siguiente. Por privilegio concedido en Perpiñán el 16 de febrero de 1351, Pedro IV el Ceremonioso concedió a su hijo primogénito, el infante don Juan de Aragón, los títulos de duque de Gerona y de conde de Cervera, y así de él quedó por título de los primogénitos de Aragón, dice la crónica. Esta creación está motivada con toda seguridad por el uso del título de duque de Normandía por parte del heredero francés de la época. Este primer duque de Gerona subió al trono aragonés en 1387. Juan I, y su heredero, curiosamente, no utilizó el título ducal, sino el de Delfín de Gerona. Esto demuestra hasta qué punto estaba influido por la copia del Delfín de Francia, claro. Delfín de Gerona y conde de Cervera. A imitación, otra vez, del heredero francés, como se puede ver en el documento de creación del ducado de Montblanc, otorgado en Granollers en 1387, concedido por Juan I a su hermano, el que luego sería rey Martín el Humano. Esta denominación de Delfín aparecerá en los documentos de sus restantes y sucesivos herederos. Al subir el trono Martín el Humano, el título de duque de Gerona pasará a un segundo plano, ya que su hijo primogénito, Martín el Joven, era rey consorte de Sicilia. Pero con la entronización de su sobrino, el infante castellano don Fernando de Antequera, tras el compromiso de Caspe, volverá a aparecer de nuevo el título heredero aragonés, esta vez con la dignidad de príncipe, por clara influencia del recientemente creado príncipe de Asturias, que no en vano era el hermano precisamente de Fernando de Antequera. En efecto, por privilegio fechado en Gerona, el 19 de febrero de 1416, el nuevo rey aragonés otorgaba este principado a su hijo don Alfonso, el futuro magnánimo. El preferido privilegio se encabeza así: Nos, don Fernando, por la gracia de Dios, rey de Aragón, Sicilia, Valencia, Mallorca, Cerdeña, Córcega, conde de Barcelona, Rosellón y Cerdaña y duque de Atenas y Nueva Patria, considerando las serenas virtudes y magníficas costumbres de vos, el ínclito y magnífico don Alfonso, carísimo primogénito nuestro, por nuestra autoridad real, erigimos y unimos a su persona como primogénito nuestro, para que podáis titularos desde ahora con el título de Príncipe de Gerona.
Reunidos en Zaragoza, los magnates aragoneses, catalanes, mallorquines y valencianos, así como los representantes de los otros restantes territorios de la corona, sicilianos, sardos, etc., se inicia la ceremonia de la primera y única investidura de príncipe de Gerona, cuyo protocolo ha llegado hasta nuestros días. Estando así el rey don Fernando en su trono, llegó a él el príncipe don Alfonso, que ya 2 años antes había sido jurado por sucesor, y vistióle el rey un manto muy rico, y púsole un chapeo en la cabeza y una vara de oro en la mano, y dióle paz y título de príncipe de Gerona, que después ha quedado por título de los príncipes sucesores de Aragón, que hasta allí solamente se habían acostumbrado a llamar duques, porque ya en el vecino reino de Castilla se había dado al sucesor el de príncipe de Asturias. Naturalmente, por tanto, este principado erigido en tal momento solo puede tener el carácter de título de primogénito de la corona de Aragón en su totalidad, y no se le puede atribuir, pese a la naturaleza catalana de su territorio, un carácter únicamente de primogénito de Cataluña, como algunos modernamente han querido hacer ver. Ni la mentalidad reinante en aquellos tiempos, ni el texto concreto de su creación pueden dar lugar a esta interpretación. Este carácter de heredero del conjunto de la corona de Aragón estaba presente todavía en el siglo XIX, cuando por real decreto de 22 de agosto de 1860, puesto a despacho muchos años después ante Alfonso XII, se declaraba que todas las demás provincias de la monarquía española comprenderán fácilmente que, no pudiéndose usar tan varia denominación un tiempo, la de Asturias por Castilla y León, la de Gerona por el heredero de la corona de Aragón y Viana por la de Navarra, natural es que se adopte la más antigua, es decir, el Principado asturiano. Por último, respecto al reino de Navarra, su monarca Carlos III, hallándose en Tudela el 20 de enero de 1423, concedió a su nieto don Carlos, como hijo de su hija y heredera doña Blanca, el título y honor de príncipe, y queremos y ordenamos por estas presentes que de aquí en adelante se titule y nombre príncipe de Viana. Bien, es verdad que en dicha disposición no se menciona el principado como propio del heredero de la corona, pero este se usó siempre posteriormente como tal. Dice el decreto así: Carlos, por la gracia de Dios, rey de Navarra, duque de Nemours, a todos los presentes, como nuestros muy caros y muy amados hijos, el infante don Juan de Aragón y doña Blanca, nuestra primogénita y heredera, han habido entre ellos al infante don Carlos, su hijo, nuestro muy caro y muy amado nieto. Hacemos saber que nos, por el paternal amor, afición y bienquerencia que debemos al dicho infante don Carlos, nuestro nieto, habemos dado y damos por las presentes en dono y gracia especial las villas y castillos y lugares que se siguen: Viana, San Vicente de la Sonsierra, La Guardia, Corella, Cintruénigo, Peralta y Cadereyta. Y continúa: que de aquí en adelante se intitule y nombre príncipe Viana, y todas las demás dichas villas y castillos y lugares hayan de ser y sean del dicho principado, y los habemos dado y damos por las presentes al dicho infante don Carlos, nuestro nieto, con todos sus vasallos que en ellos son y serán, para que los tenga, posea y defienda como cosas suyas propias. Y concluye: toda vez por cuanto, según fuera y costumbre el dicho reino de Navarra, que él es indivisible y no se pueda partir, por esta el dicho infante no podrá dar, en caso alguno, vender y enajenar, empeñar y dividir, ni distraer en ninguna manera las dichas villas y castillos. Dada en Tudela, el 20 de enero del año de nacimiento de nuestro Señor de 1423. Curiosamente, como ya hemos dicho anteriormente, aunque en este decreto no se menciona el carácter de título de heredero para quien fuera el primogénito de la corona navarra, cuando falleció don Carlos, el título pasó a su hermana doña Blanca, luego a su otra hermana doña Leonor, futura reina, que a su vez lo pasó a su hijo Gastón de Foix, casado con Magdalena de Francia. A mí siempre se me corrige por los eruditos que en Foix nunca se habló francés y que entonces hay que decir Foix. Bueno, pues decimos Foix, pero hemos estado diciendo siempre Foix, con Germana de Foix, en fin, a la francesa. Gastón de Foix, casado con Magdalena de Francia, y luego a su nieto Francisco Febo. Tras él, Catalina de Foix y Joana de Albret, tanto la dinastía de Albret como su sucesor, la dinastía de Borbón, también siguieron usando los títulos de rey de Navarra y príncipe de Viana y en ultrapuertos, convirtiéndose más tarde en la dinastía reinante de Francia. Cuando tras el matrimonio de los reyes católicos se produce la unión de los reinos de Aragón y Castilla, el príncipe heredero de estos, don Juan, comenzó a usar ambos títulos de heredero. Lo vemos así en la escritura de su ratificación matrimonial con la archiduquesa doña Margarita, hermana de Felipe el Hermoso, su cuñado, en la que se llama a sí mismo: nos, don Juan, por la gracia de Dios, príncipe de las Asturias y de Gerona, primogénito y heredero de los reinos de Castilla, de León, de Aragón, de Sicilia y de Granada,
e igualmente su testamento. Yo, don Juan, por la gracia de Dios, príncipe de Asturias y Gerona, primogénito heredero de los muy altos y muy poderosos señores don Fernando y doña Isabel, rey y reina de Castilla, de León y de Aragón, etc. Y lo mismo lo podemos ver en su sello, Johannis Dei Gracia, príncipes asturiano e gerunde, primogeniti Castelle legionis Aragonis. Sin embargo, estos títulos van a ser poco usados en la documentación, prefiriendo siempre como fórmula abreviada la denominación de Príncipe de las Españas, paralela a la de Rey de las Españas, que por entonces comenzaba a usarse con profusión. Lo vemos por primera vez en boca del cardenal Salviati, ligado al láter de su santidad, en una confirmación otorgada para la fundación hecha de Santo Tomás de Ávila por don Juan, en la que se le llama Johannes Princeps Hispaniarum. La muerte temprana de este desgraciado príncipe dejó como heredera a su hermana Isabel, que le sobrevivió solamente un año, pues murió de sobreparto dejando un único hijo, el infante don Miguel, que fue heredero en Castilla, Aragón y Portugal hasta su temprana muerte en Granada el 19 de julio de 1500. Con dicho motivo, los reyes católicos en mayo de 1502 dispusieron que se jurara como heredera a su segunda hija, la infanta doña Juana. El texto del decreto dice así: bien sabedes cómo plugo a nuestro Señor llevar para sí al ilustrísimo príncipe don Miguel, nuestro nieto e heredero, que había de ser de nuestros reinos y señoríos. Fijo legítimo de la serenísima reina y princesa doña Isabel, nuestra hija primogénita y heredera de estos nuestros reinos, y del serenísimo don Manuel, rey de Portugal, su marido, por lo cual quedó por nuestra primogénita y heredera para después de mí, la reina en defecto de varón, la ilustrísima princesa doña Juana, archiduquesa de Austria y duquesa de Borgoña, nuestra hija mayor legítima, que ahora es. Por ello, ordenan que sean convocadas las Cortes en Toledo para ser jurada como heredera, lo que así se hizo inmediatamente. El hijo mayor de doña Juana, Carlos V, ostentaba cuando nació su nacimiento el título de archiduque de Austria, como todos los varones de su casa, y el 17 de enero de 1501, a la edad de un año, recibió de mano de su padre la insigne orden del Toisón de Oro, siendo citado como el très old, très excellent et très puissant Prince Charles, par la grâce de Dieu, Prince de España, Archiduc d'Autriche, Duc de Bourgogne. Poco después le cedió su padre, además, a la manera feudal el título de duque de Luxemburgo. En el testamento de su abuela, la reina católica, en 1504, es llamado el infante don Carlos, mi nieto, hijo primogénito, heredero de la dicha princesa, y del príncipe don Felipe, su marido. Poco después, en las Cortes de Valladolid, era jurado como príncipe de Asturias y heredero de la corona de Castilla, luego lo sería también de Gerona, de Villana y duque de Calabria, como heredero de las de Aragón, Navarra y Nápoles. Su abuelo don Fernando lo llamará en su testamento en 1516 como el ilustrísimo príncipe don Carlos, mi primogénito. Su hijo Felipe II fue jurado príncipe heredero a los 11 meses de edad en el monasterio de San Jerónimo el Real de Madrid el 19 de abril de 1528. Desde entonces le correspondían todos los títulos propios del heredero de la monarquía. Sin embargo, estos títulos van a ser poco usados en la documentación, prefiriendo siempre como fórmula abreviada la denominación de Príncipe de las Españas, nuestro Señor. Posteriormente, esta profusión de títulos y el hecho de que en España no hubiera más príncipe que el heredero de la corona, condujeron a utilizar fórmulas abreviadas. Así es muy corriente leer la expresión el príncipe de estos reinos. Garibay, en la dedicatoria de una de sus obras, empieza en el mismo sentido esta fórmula más solemne. A don Felipe, muy alto y muy poderoso príncipe de las Españas y del Nuevo Mundo, y de otros muchos reinos y señoríos de Oriente, Occidente, Septentrión y Mediodía, nuestro carísimo y natural Señor. Cabe una reflexión, sin embargo, sobre este título de Príncipe de España que no tiene precedentes en nuestro país como título, sino como simple denominación. Así, Esteban de Garibay, en su compendio historial, libro 15, capítulo 25, dice: es cosa impropia decir de los primogénitos de estos reinos príncipes de España, sino de las Asturias, aunque el vulgo, por ignorar esto, tiene recibido lo contrario. La misma opinión la podemos encontrar en 1632 con el secretario de Cámara Antonio Hurtado de Mendoza, cuando al hablar de las personas que juran al príncipe de Asturias, heredero de estos reinos, afirma que de Asturias, es el nombre de los primogénitos de estos reinos, si bien las otras coronas unidas a ellos se nombran variamente, en Aragón de Girona, en Navarra de Viana, en Nápoles duque de Calabria y en Portugal solo príncipe. No obstante, vemos cómo en la jura del príncipe don Baltasar Carlos, celebrada en los Jerónimos el 2 de febrero de 1632, nunca se usa ningún título especial, sino solamente se le llama al referirse a él, el serenísimo y esclarecido príncipe don Baltasar Carlos, nuestro Señor. Felipe II
por su pragmática de las cortesías de 1585, hizo exclusivo el tratamiento de alteza a las personas reales, es decir, al príncipe de Asturias, a los infantes e infantes de España y a los archiduques, hijos de la emperatriz doña María, su hermana. No obstante, este tratamiento de alteza no alcanzaba más que a los hijos legítimos de los reyes, y es sabido cómo Felipe II se le negó siempre a su hermano don Juan de Austria, a quien siempre obligaba a tratar de excelencia, pese a que nos consta que casi nadie, a espaldas del rey, se nos negaba tratamiento de alteza. Sin embargo, cuando en la corte se hablaba de su alteza sin más especificación, se sobreentendía que era en referencia al príncipe heredero, como así vino a aclarar la pragmática de cortesías de Felipe IV del 7 de agosto de 1636, que expresa: cuando se dijere y escribiera absolutamente a su alteza, se ha de atribuir solo al príncipe heredero. El actual tratamiento de Alteza Real no aparecerá hasta 1633, cuando, con motivo del viaje de Italia del cardenal infante don Fernando, hermano de Felipe IV, empezó a ser titulado Alteza Real para diferenciarlo de los soberanos italianos, especialmente el duque de Saboya, que ya usaban de forma generalizada el tratamiento de Alteza. Poco después se trataría en Francia de la misma forma al hermano de Luis XIII, el duque Gastón de Orleans, y sucesivamente a los restantes miembros de las casas reales de Europa. La llegada al trono de la Casa de Borbón vino a continuar las costumbres dinásticas de la Casa de Austria, salvo que sin que mediara ninguna nueva norma al respecto, los príncipes herederos ostentaron únicamente el título de príncipes de Asturias, decisión probablemente motivada por el espíritu centralizador de la época. Así se titularon los 5 príncipes herederos de la dinastía: Luis I, Fernando VI, Carlos IV y Fernando VII. Pocos cambios hubo al respecto con el régimen constitucional, pero la Constitución de 1812 nos regula como ninguna otra después la figura del heredero. El artículo 201 establecía: el hijo primogénito del rey se titulará príncipe de Asturias. En el 202 se acordaba: los demás hijos e hijas del rey serán y se llamarán infantes de las Españas. Y en el 203 se expresaba: asimismo serán y se llamarán infantes de las Españas los hijos e hijas del príncipe de Asturias. En el 210 y en el 211 se establecía: el príncipe de Asturias será reconocido por las Cortes con las formalidades que prevendrá el reglamento del gobierno interior de ellas. Y en el 211 este reconocimiento que se hará en las primeras Cortes que se celebren después de su nacimiento. En el artículo 212 se exponía: el príncipe de Asturias, llegando a la edad de 14 años, prestará juramento ante las Cortes bajo la fórmula siguiente: yo, aquí su nombre, príncipe de Asturias, juro por Dios y por los santos evangelios que defenderé y conservaré la religión católica, apostólica, romana, sin permitir otra alguna en el reino. Es curioso esta prohibición, que parece que las Cortes eran muy progresistas en su momento, pero tampoco se pasaba. Que guardaré la constitución política de la monarquía española y que seré fiel y obediente al rey. Así Dios me ayude. Otros artículos disponían otras cuestiones referentes al heredero. Así, en el artículo 131 se atribuía a las Cortes recibir el juramento del príncipe de Asturias y a la regencia y aprobar el plan que se forme para la educación del príncipe de Asturias. Por último, otros artículos hacían referencia a obligaciones del heredero. Así, el 206. El príncipe de Asturias no podrá salir del reino sin consentimiento de las Cortes, y si saliera de él, quedará por el mismo hecho excluido del llamamiento a las coronas. El 208, el príncipe de Asturias, los infantes e infantes, sus hijos descendientes que sean súbditos del rey, no podrán contraer matrimonio sin su consentimiento y el de las Cortes, bajo la pena de ser excluidos del llamamiento a la corona. Y por último, el 215. Al príncipe de Asturias, desde el día de su nacimiento, y a los infantes e infantas, desde que cumplan 7 años de edad, se les asignará por las Cortes para su alimento la cantidad anual correspondiente a su respectiva dignidad. Sin embargo, en las 2 constituciones siguientes suprimirá esta mención del título asturiano. Así, en la de 1837 solo se menciona en su artículo 20 el heredero inmediato de la corona, y en la de 1845, artículos 39 y 47, se cita el sucesor inmediato de la corona, al inmediato sucesor y al hijo primogénito del rey, sin especificar título alguno. Habrá que esperar al Real Decreto de 30 de mayo de 1850 que atribuye a los sucesores inmediatos a la corona, con arreglo a la constitución de la monarquía, sin distinción de varones o hembras, el título de príncipe de Asturias. Luego, en la Constitución de 1869 se mantiene la denominación tradicional de príncipe de Asturias cuando en su artículo 79 se expresa: cuando falleciera el rey, el nuevo rey jurará guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes del mismo modo y en los mismos términos que las Cortes decreten que el primero que ocupe el trono conforme a la Constitución, igual juramento prestará el príncipe de Asturias cuando cumpla 18 años. Lo cual fue ratificado por Real Orden de 25 de marzo de 1875, otorgando a la infanta doña María Isabel Francisca de Asís, la Chata,
el título de princesa de Asturias. Pero a continuación, en la de 1866 vuelve a omitirse el título asturiano, como en las de 1837 y 1845, y solo se cita al heredero en su artículo 71 al tratar de la regencia. Cuando el rey se imposibilitare para ejercer su autoridad y la imposibilidad fuera reconocida por las Cortes, ejercerá la regencia durante el impedimento el hijo primogénito del rey, siendo mayor de 16 años. En su defecto, el consorte del rey, y a falta de estos, los llamados a la regencia. Un nuevo decreto del 1 de agosto de 1880, al fijar el ceremonial para la presentación del hijo que diese a luz la reina de gente, doña María Cristina, citaba simplemente al príncipe o infanta, lo que fue recurrido de inmediato por una comisión de la Diputación Provincial de Oviedo, que pedía la devolución del título basándose en la vigencia del decreto de 1850. Dicha exposición motivó la publicación del decreto de ceremonial para la presentación del regio vástago, publicado en la Gaceta de Madrid, 1 de septiembre de 1880, en la que se aludía al heredero como príncipe de Asturias. En virtud de la ley de extradición a la jefatura de Estado ya cambiamos completamente de tiempo y el general Franco, en 1947, propuso a las Cortes Españolas el 22 de julio de 1969 el nombramiento de don Juan Carlos de Borbón y Borbón como sucesor a título de rey, y se añadía en el artículo 3 a la ley: prestado el juramento, el príncipe don Juan Carlos de Borbón y Borbón ostentará el título de príncipe de España, con tratamiento de Alteza Real, y asumirá los derechos y deberes inherentes a su alta condición. Se defendió entonces, por algunos, que este era el título auténtico y tradicional de los herederos de la corona. El académico Marqués de Siete Iglesias, antes de la promulgación de la Constitución, afirmaba que, al no ser la monarquía una restauración, sino una instauración, no correspondía el uso del título de príncipe de Asturias, sino el de España, y por ello llamaba príncipe de España al heredero de entonces, nuestro actual monarca, don Felipe, especificando que era título con muchos precedentes históricos en la monarquía española y que se había adoptado en recuerdo de lo ostentado por los herederos durante la Casa de Austria. Hoy sabemos, sin embargo, que quienes sugirieron en su momento la adopción del título de príncipe de España no lo hicieron por estas razones de carácter histórico, pues no conocieron tales antecedentes. Sobre la gestación de este nuevo título para el heredero de la corona pueden verse los interesantes párrafos que le dedicó al tema Laureano López Rodó en su obra La larga marcha hacia la monarquía. Copio el texto literalmente porque arroja luz sobre un hecho poco conocido, ya que fue además don Laureano el principal protagonista de la decisión. Dice así: en cuanto a la ley de nombramiento de don Juan Carlos, el príncipe hizo solo un reparo, relativo a que se decía que ostentaría el título de príncipe de Asturias, e indicó que, aunque le gustaba mucho este título, entendía que podría dar lugar a equívocos, pues es el que ostentaba tradicionalmente el primogénito del rey, con lo que podía entenderse que el rey era su padre. Entonces, sobre la marcha, se le ocurrió al príncipe tacharlo de príncipe de Asturias y escribir el príncipe don Juan Carlos de Borbón. Cuando Carrero me mostró, sigue hablando don Laureano, este texto así corregido, le hice ver que esto no es un título, sino un nombre propio personal. Entonces se me ocurrió también sobre la marcha sugerir que se llamase príncipe de España. Y en efecto, así se denominó don Juan Carlos hasta su ascensión al trono. Pues este nombramiento hecho por don Laureano López Rodó es muy desconocido. Hay que leer el libro de la larga marcha para entenderlo. En los momentos presentes rige lo expresado por el artículo 57.2 de nuestra actual Constitución, que declara: el príncipe heredero desde su nacimiento, desde que se produzca el hecho que origina el llamamiento, tendrá la dignidad de príncipe de Asturias y los demás títulos vinculados tradicionalmente al sucesor de la corona de España. No cita nada a los principados de Gerona y Viana, pero se entiende que esta mención de los títulos tradicionalmente vinculados comprende estos dos títulos. Y el artículo 61.2 nos añade: el príncipe heredero, al alcanzar la mayoría de edad, y el regente o regentes, al hacerse cargo de sus funciones, prestarán el mismo juramento, así como el de fidelidad al rey. Y ya para ir concluyendo, vamos a hacer algunas reflexiones sobre el momento actual. El automatismo sucesorio que rige en el sistema monárquico hace que tanto el rey como su heredero lo sean desde el mismo momento de la muerte del monarca anterior. La jura de la Constitución no hace rey al heredero ni a su protagonista, sino que perfecciona jurídicamente el ejercicio de su reinado. En certera expresión de Cánovas del Castillo, el rey no lo es porque jure la Constitución, sino que la jura porque es el rey. Nuestra actual heredera, doña Leonor, ostenta un nombre de pila no utilizado desde la época de la Casa de Austria. Su origen y etimología es muy...
Esto es una anécdota para dar un poquito de gracia, porque no tiene nada que ver en realidad con su posición de heredera, pero es una cuestión curiosa. Su origen y etimología es muy discutido. Algunos le atribuyen un origen griego derivado de Helena, otros latino compuesto por la unión de Leo y Honoria, aunque esta última etimología desprovista de la más mínima base resulta forzosa y ridícula. De todos modos, la ausencia de referencias de este nombre anteriores al siglo XII, cuando surge una personalidad tan descollante como la reina Leonor de Aquitania, hace pensar que este nombre se formara por entonces. En efecto, el hecho de que la reina Leonor fuera hija de Enor de Châtellerault ha hecho pensar a los investigadores más actuales que este nombre se hubiera formado por la unión del provenzal Enor y del prefijo latino alia, es decir, la otra. El nuevo nombre se habría originado, por tanto, para distinguir a estas dos señoras de la misma familia, a Enor de Châtellerault, mujer de Guillermo X, duque de Aquitania, y a su famosa hija Leonor, es decir, la otra Enor, duquesa de Aquitania, reina de Francia y de Inglaterra. Aliénor, o Eleonora de Aquitania, nacida en Poitiers en 1122 y muerta en Fontevraud el 1 de abril de 1204, fue desde 1137 por derecho propio duquesa de Aquitania y Gascuña y la más rica heredera del reino de Francia. En 1137 contrajo matrimonio con su monarca Luis VII, de quien se divorció en 1152 con pretexto de su parentesco. Para casar, en realidad se escapó con una visita del rey de Inglaterra y se marchó con él. El rey de Inglaterra, por cierto, tenía 14 años menos que ella. Ella era una mujer extraordinaria, hasta en eso. Para casar con el futuro Enrique II, rey de Inglaterra. Tuvo 2 hijas de su primer matrimonio y 8 del segundo. Entre estos últimos, los reyes Ricardo Corazón de León y Juan Sin Tierra. Entre las hijas destaquemos a la princesa Leonor de Inglaterra, que casaría en Burgos en septiembre de 1170 con Alfonso VIII de Castilla, 4 de cuyas hijas serían reinas: Berenguela de León, Urraca de Portugal, Blanca de Francia y Leonor de Aragón. Se ha denominado a Leonor de Aquitania la abuela de la Europa de su tiempo, porque en efecto la mayor parte de las coronas del continente, un siglo después, eran ceñidas por sus descendientes, propagando su nombre de pila. El nombre de Leonor ha sido frecuente desde entonces entre las infantas de Castilla, Aragón y Navarra, siendo la última en ostentar este nombre la infanta Leonor, muerta en 1558, hermana de Carlos V y reina consorte sucesivamente de Portugal y de Francia. En España solo ha existido una reina titular de este nombre. Se trata de la reina de Navarra, doña Leonor, nacida en Olite el 2 de febrero de 1426 y fallecida en Tudela el 12 de febrero de 1479, la cual reinó solamente desde el 19 de enero de 1469, fecha de la muerte de su padre, hasta su propio fallecimiento un mes después. Bien, es verdad que era ya reina de derecho desde la muerte de su hermana doña Blanca en 1484, pero el testamento de su madre, la reina doña Blanca, disponía que se respetase la corona a su viudo Juan II de Aragón y que sus hijos no accediesen al trono hasta la muerte de este. La reina Leonor, de su matrimonio con Gastón IV, conde de Foix y vizconde de Bearn, tuvo descendencia que ostentó el trono navarro hasta su conquista por Fernando el Católico en 1512. La numeración de los reyes homónimos es una práctica perfectamente asentada en todo el occidente europeo desde el siglo XVI, pero se ha de tener en cuenta que hasta época muy reciente esta costumbre solo se practicaba con los reyes cuyo nombre se había repetido con posterioridad. Observemos, por ejemplo, que los reyes godos solo se enumera tradicionalmente a los 2 recaredos o a los 2 liubas. Lo mismo podemos decir de los primeros monarcas asturianos, Pelayo, Fabila, Aurelio, Silvio y Mauregato, a los que se cita siempre sin ordinar. Sin embargo, en los últimos siglos las cosas han cambiado y parece impropio mencionar a un rey sin añadirle un ordinal, como si fuese este el que le consagra soberano. Por eso en la historia española más reciente hemos tenido 3 monarcas únicos de su nombre y todos ellos han usado ya el ordinal desde su acceso al trono. Me refiero a Luis I, a Amadeo I de Saboya y a Juan Carlos I, a los que podemos añadir al intruso José Napoleón, aunque este último, a quien algunos historiadores denominan como José I, lo hacen sin razón alguna, ya que fue un rey legítimo e impuesto por Napoleón y no usó nunca este nombre, sino el de José Napoleón, como podemos ver en sus monedas y en sus más importantes documentos oficiales. La otra práctica secular es la de que la numeración de los reyes de España ha seguido el orden de la dinastía más antigua, la asturleonesa y castellana. Así, al emperador Carlos lo llamamos Carlos I, aunque como monarca navarro habría sido cuarto de su nombre. Lo mismo Felipe II, que en Navarra habría sido el cuarto, si seguimos la práctica tradicional de enumerar a los consortes, y en Aragón el primero. Lo mismo cabe decir de Fernando VI, segundo de Navarra y tercero de Aragón, y de Alfonso XII, segundo de Navarra y sexto de Aragón.
Creemos, por tanto, que sin que sea estrictamente necesaria la enumeración de una reina, que no tiene necesidad de diferenciarse de ninguna homónima inexistente, la práctica moderna lo hace aconsejable. Por ello, siguiendo la tradición, parece razonable que en un futuro que deseamos lejano tome el nombre de Leonor I como reina de todos los españoles. En el sistema tradicional, la actual heredera se habría llamado Su Alteza Real la Serenísima Señora Infanta Doña Leonor, princesa de Asturias, de Gerona y de Viana, duquesa de Montblanc, condesa de Cervera y señora de Balaguer. Pero no parece que en los actuales tiempos vayamos a ir nunca a estas expresiones. Sí sería, sin embargo, aconsejable que, siguiendo la milenaria costumbre, se la llamara con el tratamiento de Doña Leonor y se abandonara esta moderna práctica de denominarla Leonor de Borbón y Ortiz, como frecuentemente se suele oír en los medios de comunicación. Es necesario dotar a la corona y a los miembros de la familia real de un adecuado tratamiento que los diferencie del resto de los ciudadanos. No en vano constituyen el símbolo de España, de su unidad y permanencia, como afirma el artículo 56 de nuestra actual Constitución. Y termino ya aquí dándoles las gracias por su atención. Muchas gracias. Bueno. Bien, queda tiempo para un par de preguntas. O 3 o 4. ¿Por qué 2? Aquí veo yo gente que está ya muy pendiente del partido del Atleti. Yo soy muy del Atleti. Se masca la tensión. ¿Alguna pregunta? Échame un capote. Pregunta algo, anda. Yo, si me dan la palabra, teniendo en cuenta que fue mi tesis doctoral, pues ahí vamos. Yo creo que ha quedado todo muy claro. Yo simplemente decir una cosa, como se ha querido decir, algo que diferencie totalmente a un heredero hispano de otros en la época medieval. Y es el caso de una jurisdicción ordinaria. Es decir, en la Corona de Aragón, el heredero es gobernador general. Y gobernador general no es que sea duque o príncipe y tal, sino que es gobernador general cuando cumple los 14 años. Y es muy interesante porque Pedro IV, su hijo Juan I, que es el primer duque, se enfadan, se llevan mal. Y entonces el padre le quiere quitar el título. Y en aquella época que ya existía el Justicia de Aragón, su hijo le lleva a juicio. Y el Justicia dice, no lo tiene, este título, este cargo, no lo tiene por rey, sino por ley. Y es el único caso que yo conozco en Europa donde el heredero de la corona, una vez que ha cumplido unos años y ha jurado el cargo, tiene una jurisdicción ordinaria, es decir, un gobierno directo sobre el territorio que no tienen otros, porque lo que tienen los otros es la jurisdicción sobre su señorío. Es decir, si eres duque de Cornualles, pues gobiernas el ducado de Cornualles, o si eres el delfín de Bien, gobiernas el delfinado de Bien. Y es algo que siempre ha llamado la atención y que creo que es único y, por tanto, simplemente comentarlo, no tanto como una pregunta, sino un comentario extra a este tema. Gracias. Gracias, Chema. Peculiaridades también hay otras. Por ejemplo, el hecho de que la reina Doña Blanca dejara la corona, el usufructo de la corona a su marido y pidiera a sus hijos que no fueran reyes mientras viviera su marido, su viudo. Esto llevó a cabo el que su hijo, el príncipe de Viana, el primer príncipe de Viana, don Carlos, que era rey de derecho, no pudo ser rey y murió antes de que como se murió antes que su padre, no fue rey nunca, pero que habría sido Carlos IV de Navarra. Y no solamente eso, sino que es que además se sublevó contra su padre. Y entonces tuvieron ahí una guerra, en fin, que terminó desdichadamente para él, terminó preso. Pero quiero decir que esa es otra peculiaridad también que es impropia de otros países. Un comentario sobre él. Cuando se subleva, hace monedas, porque él se considera el rey, y no pone nunca rey, pone propietario. Es decir, don Carlos, propietario de Navarra, para no incumplir el testamento de la madre, no usa el rey, pero dice, soy el propietario. Bueno. Pues muy bien, ¿alguna cuestión más? ¿No más? Entonces, Carpariuca. Antes de hablar de comenzar a los Borbones a reinar en España, te has saltado a Carlos III.
Es que Porque Carlos estaba en III Nápoles, no fue porque príncipe, nunca príncipe de claro, Asturias, claro. no era hijo de rey, era el hermano Sí, pero llegó a presunto ser- heredero. presunto heredero, pero llegó a ser rey de sí, España. porque Fernando VI siempre había podido tener un hijo. Claro, bueno, ya, pero entonces Pero aún nunca lo así, ostentó. esa otra peculiaridad española, que es la de que cuando nacía la primera hija del matrimonio real, le llamaba príncipe de Asturias y era jurada como princesa de Asturias. Luego de repente nacía un varón y entonces dejaba de ser. Estamos viendo el caso de la Chata, por ejemplo. La Chata fue princesa de Asturias, cuando nació Alfonso XII dejó de ser princesa de Asturias. Era un poco, pero en fin, eran las normas. Pero eso, en cambio, ya lo he dicho antes, en cambio en las monarquías europeas nunca había una de, bueno, en parte de Francia, porque había ley sálica, por ejemplo en Inglaterra, que no la había, las hijas primogénitas no se han llamado, y vuelvo a decir, Isabel de Inglaterra, Isabel II, ha sido hija mayor de su padre y no se ha llamado nunca princesa de Gales, porque se sobreentendía de una forma muy teórica que podían hacer un varón más pequeño que ella, cosa que no ocurrió, claro, lógicamente. Y la reina Victoria tampoco fue princesa de Gales. La princesa Victoria, hija única, fue directamente reina. Bueno, lo dejamos aquí. Muchas gracias por su atención y quedamos emplazados mañana por la tarde a las 5:30.